El Imperio de los Cuatro Océanos. Audiolibro. Artur Vladimir Kalashnikov. Libro primero. El eje del mundo. Parte primera. El frenillo de oro. Империя четырех океанов. Аудиокнига. Автор Владимир Калашников. Libro primero. El eje del mundo. Parte primera. El frenillo de oro. Capítulo primero. Año de Nuestro Señor de 1227. Campamento de verano a orillas del río Amur. El calor era tan espeso sobre el campamento que la bruma oscilaba sobre la tierra como humo de un fuego invisible. Hasta las libélulas, por lo general incansables, pendían perezosas en el aire. El ejército, templado en los vientos helados de las montañas Sayan y en las ardientes arenas de Hualizm, se consumía por el calor húmedo, para él desconocido. Pero no era eso lo que inmovilizaba las almas de los guerreros. Reinaba un silencio, pesado como el cielo antes de la tormenta, silencio de espera. En el centro del campamento, bajo la custodia de los fieles Keshigites, cuyos rostros eran inexpresivos como máscaras de bronce fundido, se alzaba una gran yurta de fieltro, cubierta de fieltro blanco. En su interior olía a hierbas secas, grasa de carnero y a una ansiedad muda. El cuerpo del señor de la estepa yacía sobre pieles suaves. Aquel cuerpo, otrora poderoso como el tronco de un cedro milenario, ahora parecía seco y ligero. Su rostro, surcado de arrugas, huellas de antiguas campañas, vientos y cavilaciones, estaba vuelto hacia el cenit de la yurta, donde a través del orificio de humo se vislumbraba un jirón de cielo cobrizo por el calor. Pero no lo veía. Su mirada, dos ascuas que ardían en sus profundas cuencas, se dirigía hacia su interior, hacia aquellas lejanías donde aún no había pisado el casco de su caballo. ¿Acaso veía los bosques frescos del país de los Kitán, hacia donde se encaminaba? ¿O se despedía de la estepa infinita, su madre y nodriza? La muerte ya había entrado en la yurta. No era una vieja descarnada con una guadaña, era el silencio, un escalofrío en el mismo corazón, una levedad en los huesos que invitaba a rendirse, a dormir. Ya había extendido su sombra, pero no se atrevía a arrebatar el alma en la que aún ardía una voluntad indomable. Junto al lecho estaban ellos, 4 pilares sobre los que se sostenía el imperio desde el Altai hasta la gran muralla china. 4 flechas en la aljaba de Temudin. A la derecha, con sus poderosos brazos cruzados sobre el pecho, estaba Yagatai, el segundo hijo. Su rostro de pómulos marcados, semejante al de su padre, era como un arco tenso. En sus ojos, no tanto duelo, como una severa determinación. Ya mentalmente se probaba el peso del kanato, creyendo que solo su mano de hierro
y su inquebrantable lealtad a la Yasa, la ley, podrían evitar que el imperio se desmoronase. La manada de lobos es fuerte cuando la guía un líder poderoso. Era lo que resonaba en su corazón. Junto a él, un poco apartado, se había quedado inmóvil Yoshi, el primogénito. Alto, algo encorvado, con un rostro que guardaba el sello de una amargura perpetua. Sus oscuros ojos estaban fijos en el padre, pero parecían ver algo distinto. Las miradas sesgadas de los noyanes, los cuchicheos a su espalda, simiente merquita. Había bebido el cáliz de las dudas desde su juventud, ni su valor marcial ni su herencia, un inmenso ulús en Occidente, podían sanar aquella herida. ¿Qué le aguardaba cuando su padre, el único que a pesar de todo reconocía su sangre como propia, ya no estuviera? A la izquierda del lecho, arrodillado sobre una sola rodilla, se había petrificado Tolui, el menor, el guardián del hogar. Su rostro, por lo general vivaz y fogoso, estaba ahora demudado por un sufrimiento mudo. Él, el favorito de su padre, estaba dispuesto a comprar con su propia vida, con su sangre, un día más, un suspiro más para Temudin. Su lealtad era simple y clara como el hijo del acero. Y por último, Ogodei, el tercer hijo. Estaba un poco detrás y su rostro afable y lleno estaba abrasado por la pena. No solo miraba a su padre como al gran Khan, sino como a un hombre viejo y cansado. Ogodei, de mente flexible y alma amplia, quizá era el único de todos que comprendía. No se trataba solo de conquistas, se trataba de lo que quedaría después. De pronto, los labios de Gengis Khan se estremecieron. El silencio se estremeció con ellos. «Demasiado silencio», susurró, y su voz era como el roce de la hierba seca, como antes de la batalla, cuando el enemigo se oculta tras la colina. Los cuatro se estremecieron, dando un paso al frente. Tolui alzó la cabeza y sus ojos brillaron de esperanza. «Los enemigos están lejos, padre», dijo Ogodei en voz baja. «La horda está a tus pies». «No son esos enemigos», articuló lentamente Gengis Khan, volviendo la cabeza con dificultad. Su mirada, aguda y lúcida, abrazó a cada uno de sus hijos. «Los enemigos más pérfidos no se ocultan en estepas ajenas. Anidan aquí». Señaló ligeramente con su dedo reseco hacia su propio pecho. «Y aquí». Su mirada se deslizó por sus rostros. Miedo, codicia, estupidez. Cayó reuniendo fuerzas. Respiró pesadamente con un silbido. «Os he dado una espada, pero una sola espada solo tumbará a un enemigo. Os he dado la ley, pero un necio hasta de la ley hará un nudo corredizo para el cuello de su prójimo. Y vosotros», los recorrió con una mirada de amarga burla, «seguís siendo aguiluchos que se picotean en el nido sin ver que la montaña bajo ellos se desmorona». Con un esfuerzo increíble que hizo estremecerse a los hijos, Gengis Khan se incorporó sobre el codo. Parecía que la voluntad misma, concentrada en aquel frágil cuerpo, desbordaba los límites de lo posible. «¡No!». Su voz, débil pero nítida como el golpe de una hoja contra la piedra, resonó con una fuerza inesperada. «No ahora, no aquí. No depondré las armas hasta que haya forjado de vosotros no 4 espadas, sino un solo escudo para todo el imperio. Viviré aún, el tiempo que haga falta para que comprendáis, la fuerza de la horda no está en la multitud de tribus, sino en que todas las tribus tiren de una misma soga en una misma dirección». Se recostó sobre los cojines y una sonrisa fatigada pero triunfante se extendió por su rostro. La sombra de la muerte retrocedió, vencida no por la medicina, sino por un deseo indomable. «Que venga a verme Yelu Tsukai», ordenó y en su voz resonaron de nuevo notas de acero.
La noticia de que Temudín, Gengis Kan, había rechazado la enfermedad y requería a sus consejeros, se extendió por el campamento más rápido que un caballo de carreras. La pesada espera dio paso a una actividad vigilante. De yurta en yurta volaban los mensajeros. En el aire hasta hacía poco sofocante y muerto, volvieron a sonar los comandos abruptos, los relinchos de los caballos, el tintineo de las armas. La estepa despertaba de su parálisis. Los primeros en entrar en la yurta del Kan fueron dos hombres cuyos destinos, en apariencia, nunca deberían haberse cruzado. Un chino y un mongol. Yelu Chukai, descendiente de emperadores Kitán, un hombre con las largas vestiduras de un erudito, rostro de asceta y ojos que veían no solo el mundo manifiesto, sino también los números y patrones ocultos en él. No portaba una espada, sino la sabiduría de un imperio milenario que los mongoles estaban a punto de conquistar. Se le respetaba, pero a veces también se le rehuía, como se rehuye a una bestia desconocida, aunque útil. Y Mukali, el leal Noyan, uno de los compañeros más cercanos de Temudín desde que eran jóvenes y arreaban manadas por las colinas cercanas, su rostro, curtido por las ventiscas de la estepa, estaba surcado de cicatrices, marcas de lealtad. Era simple y directo como una flecha, y no comprendía los verbicuetos del pensamiento chino, pero creía en las estrellas, en su caballo y en la voluntad del Kan. Se arrodillaron junto al lecho. Gengis Kan, ahora sentado sobre las pieles y apoyado en cojines, los miró con una mirada pesada escrutadora. «Levantaos», ordenó. Su voz aún era débil, pero en ella ya sonaba el acero habitual. «La muerte se me ha acercado más que el enemigo más osado, pero ha retrocedido, porque nuestra obra no está concluida, porque he tenido un sueño». Hizo una pausa permitiéndoles asimilar sus palabras. No un sueño sobre nuevas tierras, sino un sueño sobre lo que será de las tierras ya conquistadas. He visto a mis hijos, mis águilas, clavarse garras y picos sobre la res muerta de un buey recién cazado, y una jauría de chacales que aguardaba aparte ya se disponía a abalanzarse y arrebatarles la presa. Mukali miró con el ceño fruncido a los hijos, que permanecían a la entrada de la yurta. Yelu Chukai mantenía una impasible calma, solo sus finos dedos se entrelazaron ligeramente. «Viviré aún», prosiguió Gengis Kan, «pero no para nuevas campañas. Para una campaña, la última. No marchamos sobre el reino Jin, marchamos sobre nosotros mismos». Se volvió hacia Yelu Chukai. «Tú, sabio consejero, a menudo me has dicho que se puede conquistar un imperio a caballo, pero no gobernarlo a caballo. Ha llegado el momento de poner a prueba tus palabras. Te doy libertad. A partir de hoy, tus palabras sobre el gobierno de las tierras, la recaudación de impuestos, las leyes para los pueblos sedentarios serán para mis oídos tan importantes como los informes sobre el número de tropas enemigas». Luego su mirada se posó en Mukali. «Y tú, mi leal amigo, tomarás en tus manos otra rienda. Serás mi mano derecha aquí, en la estepa. Recordarás a todos los noyanes, grandes y pequeños, lo que significa la lealtad no solo a mí, sino a la causa que no sobrevivirá. Serás la columna vertebral que sostiene las costillas de la yurta, mientras yo fortalezco sus cimientos». Luego llamó a sus hijos. Se acercaron y en sus ojos se leía una mezcla de esperanza, miedo y perplejidad. «Escuchad los dos», dijo, mirando ya a Yagatai, ya a Yochi. «Vosotros cuyas miradas chocan como sables en un duelo, a partir de esta hora vuestro duelo ha terminado. Yagatai, tú eres el guardián de la Yasa. Tu tarea es velar porque la ley se cumpla de oriente a occidente. Pero recuerda, la ley sin piedad es una cuerda de arco tensada en exceso que se romperá en el momento más crucial». Yochi, la voz del Kan se suavizó. «Pondrás bajo tu mano todos los ulus occidentales, pero no como un príncipe feudal,
sino como gobernador de un imperio unido. Tu tarea no es recaudar tribu, sino construir caminos, fortalecer puentes entre las tribus, para que un mercader de Juarizn pueda llegar sin temor hasta la muralla china bajo la protección de nuestra palabra. Recorrió a todos los presentes con una mirada pesada. Recordadlo todos. El lobo que caza solo puede saciar su hambre, pero solo es fuerte la estirpe de lobos que permanece unida. Nuestra fuerza no está en cuántas tierras arrebatemos, sino en cuántos pueblos podamos hacer que tiren de una misma soga en una misma dirección. La soga de la unidad. En la yurta se hizo un silencio, roto solo por el crepitar del fuego. Cada cual rumiaba lo escuchado. Yelu Chukai veía el inicio de una gran maquinaria imperial. Mukali un nuevo pacto de lealtad. Los hijos una responsabilidad hasta entonces desconocida. Y más allá de la yurta, el viento recorría la estepa dispersando los últimos rastros del mal. Comenzaba la gran refundación de los cimientos de un estado destinado a sobrevivir a los siglos. Capítulo 2. Habían transcurrido varias semanas. El verano declinaba hacia su ocaso y el aire en la estepa se volvía transparente y fresco. En el campamento del señor de la estepa hervía una actividad semejante a la reunión de un enorme ejército antes de la batalla. Pero esta batalla prometía ser insólita. La yurta de Gengis Khan se había convertido en el ombligo del imperio. Hasta allí, superando miles de verstas, acudían mensajeros de los Temniks y los Tisiadkis, que gobernaban los Ulus desde los meandros del Amur hasta las costas del Caspio. Traían no solo regalos y juramentos de lealtad, sino también informes, cuentas, peticiones. Y cada uno, al salir de la presencia del Khan, se llevaba en el corazón no solo alivio, sino una inquietud nunca antes vista. Los viejos órdenes cambiaban. El propio Gengis Khan, habiendo sometido la enfermedad a la fuerza de su voluntad, parecía rejuvenecido. La carne aún era débil, pero su espíritu ardía con un fuego lúcido y frío. Aquel día ordenó convocar un consejo reducido, sus personas de mayor confianza. En la yurta, además de los hijos, Yelu Chukai y Mukali, se hallaban otros dos. Subudei Bagatur, el viejo lobo cuyas tretas militares eran conocidas en todas partes donde había hollado el casco de un caballo mongol, y Borchu, uno de los primeros y más leales amigos de Temudin, cuya lealtad había sido probada por los años de hambre y la traición de los enemigos. Te sientas, Khan, sobre las pieles, pero se traman asuntos que hacen retumbar la tierra bajo los pies. Rompió el primero el silencio Borchu, frunciendo el ceño con familiaridad. Los mensajeros galopan como si huyeran de un tumen enemigo. ¿Qué tramas? Habla, que esta vieja cabeza no da para más. Gengis Khan sonrió. Aquel hablar sencillo y directo le complacía. He tramado, viejo amigo, lo que tú y yo soñábamos junto a la hoguera, cuando a nuestras espaldas solo había una decena de jinetes. He tramado la eternidad para nuestra causa. Recorrió con la mirada a los reunidos. El Rino Jin es una nuez dura, pero la cascaremos. Es cuestión de tiempo y de la mano firme de Subudei y de mis hijos. Subudei, sentado e inmóvil como una roca, asintió levemente y sus ojos brillaron. Pero miro más lejos. Miro hacia el ocaso. Todos enmudecieron. El ocaso. No era simplemente una dirección. Era todo lo que yacía más allá de las tierras conocidas. Reinos ignotos, bosques, montañas y pueblos de los que solo circulaban vagos rumores. Nuestros exploradores y mercaderes traen noticias, prosiguió el Khan. Tras la gran llanura donde pastan los kipchacos, se extienden las tierras de pueblos sedentarios que construyen nidos de piedra y rezan a su dios en casas elevadas. Son ricos, pero están desunidos. Guerrean entre sí como lobos por la carroña. Su fuerza está en la piedra y el hierro, pero su debilidad, aquí. Se golpeó la sien con un dedo. ¿Quieres conducir allí a la horda?, preguntó Yagatai, y en su voz sonaba tanto aprobación como desafío. Los conquistaremos. No solo conquistar, replicó Gengis Khan. Atar. Atar en un gran nudo que nadie se atreva ya a deshacer. La marcha hacia el ocaso no será una racia, será el atendimiento de una mano,
una mano de hierro en un guante. Se volvió hacia Yelu Chukai. Tu tarea, sabio consejero, es preparar para ello las mentes. Llevaremos con nosotros no solo guerreros. Llevaremos escribas, arquitectos, médicos. Mostraremos a esos pueblos no solo el poder de nuestro sable, sino también la utilidad de nuestra ley. Redactarás los códigos por los que vivirán bajo nuestra mano. Luego su mirada cayó sobre Subudey. Y tu tarea, viejo Bagatur, es encontrar no los caminos más cortos, sino los más seguros. Explorar vados, desfiladeros, lugares para ciudades campamento. Esta campaña no debe ser un saqueo, sino la construcción de un camino por el que transiten no solo nuestros túmenes, sino también caravanas con seda, conocimiento y acero a lo largo de 1000 años. En la yurta se hizo un silencio, cargado de la grandiosidad del designio. Hasta los veteranos guerreros, curtidos en 1000 batallas, no podían comprender de inmediato la envergadura del plan del Khan. No se trataba de conquistar una tribu o un reino, sino de crear un mundo nuevo. ¿Y nosotros?, preguntó en voz baja Ogodei, que siempre pensaba más allá que los demás. Vosotros, mis hijos, dijo Gengis Khan, seréis mis ojos y mis manos en este camino. Yagatai, para que la ley se cumpla sin desviaciones. Yochi, para que los nuevos pueblos entren en nuestra horda sin derramamiento de sangre innecesario. Tolui, para que el espíritu de los guerreros no se apague. Y tú, Ogodei, el Khan miró atentamente a su tercer hijo. Tú lo observarás todo y pensarás. Pensarás en cómo sostenerlo todo cuando yo ya no esté. Se levantó de los cojines de lana y todos, involuntariamente, se enderezaron. Recordad este día. Hoy comenzamos a trenzar no solo una soga para nuevas tierras. Comenzamos a trenzar el destino del mundo, y el extremo de esta cuerda debe estar firmemente atado a nuestro principio. La asamblea duró hasta bien entrada la noche. Cuando el consejo se disolvió, Gengis Khan salió de la yurta. Sobre la estepa infinita, sumida en la oscuridad, brillaban innumerables estrellas. Las contempló, y en su corazón maduró una certeza inebrantable. Su voluntad, como una flecha lanzada por un brazo poderoso, debía atravesar no solo el espacio, sino el tiempo mismo. El otoño vistió a la estepa de púrpura y oro. En el campamento de Gengis Khan reinaba una atmósfera semejante a la labor de un joyero diestro, que sin prisa talla una piedra preciosa anhelando revelar su luz interior. Las grandes campañas fueron aplazadas. Llegaba el tiempo de la creación desde dentro. Uno de aquellos días Gengis Khan hizo llamar a Yelu Chukai. Estaban sentados en la parte de la yurta janial, reservada para las deliberaciones. Entre ellos, sobre una mesita baja, yacían rollos con caracteres chinos y hojas con columnas de cifras trazadas por la mano firme del erudito. «Habla, sabio consejero», pronunció Gengis Khan, escudriñando los extraños signos. «Muéstrame la fuerza que se oculta en estos signos negros. He conquistado muchas tribus, pero no he conquistado números». Yelu Chukai inclinó respetuosamente la cabeza. Su larga manga se deslizó suavemente por el aire mientras señalaba el rollo. «Gran Khan, el sable conquista la tierra, pero solo el número y la ley pueden retenerla. Mira, este es el informe de los impuestos de las regiones del norte de China, que ya están bajo tu palma». Comenzó a explicar. Yelu Chukai no hablaba de hazañas, hablaba de cosechas, de oficios, de los flujos de cobre, seda y grano. Pintaba ante el asombrado Gengis Khan el cuadro de un mundo invisible, el mundo de la economía, donde la riqueza nacía no del pillaje, sino del trabajo y el orden. Puedes saquear una ciudad y obtener tesoros una vez, pero si estableces un impuesto justo, la ciudad te pagará tesoros cada año, de generación en generación. Un guerrero puede tomar 10 trofeos, pero un buen funcionario puede aportar 10.000 trofeos, sin desenvainar la espada. Gengis Khan, habituado a la simplicidad de las leyes esteparias, escuchaba en silencio. Veía cómo de las cifras y las columnas se alzaba un edificio de poder indestructible, mucho más sólido que cualquier fortaleza. ¿Quiere decir que la fuerza del imperio no está en el número de guerreros, sino en el número de arrozales?, dijo lentamente, tratando de discernir la esencia.
en el número de arrozales que pagan puntualmente sus impuestos, que alimentan puntualmente a los guerreros que protegen esos arrozales, precisó Yeyul Chukai. Es un círculo, el círculo del poder. Rómpelo y el poder se desmoronará. Aquel día, Genghis Khan tomó una decisión que dejó atónito a su séquito. Concedió a Yeyul Chukai poderes sin precedentes para la recaudación de impuestos y la creación de un aparato administrativo. Por primera vez, un conquistador nómada comenzaba voluntariamente a construir un sistema de gobierno basado en los principios de las civilizaciones sedentarias conquistadas. Mientras Yeyul Chukai sentaba el espinazo financiero y burocrático del imperio, otra labor no menos importante llevaba a cabo el leal Mucali. No se sentaba sobre rollos de escritura. Recorría los campamentos de los noyanes, festejaba con ellos en sus yurtas, escuchaba sus relatos y quejas, y en cada conversación, como un herrero diestro, forjaba una voluntad única. El Khan se restablece, decía brindando con Ocheret Noi, comandante con Kumi Sagrio. Pero su fuerza ahora no está solo en la mano que empuña el sable, está en el pensamiento. Está construyendo algo que sobrevivirá a nosotros y a nuestros nietos. ¿Construir? ¿Con qué? Fruncían el ceño los viejos guerreros. Somos guerreros. Tomamos botín en la batalla. ¿Cierto? Asentía Mucali. ¿Pero qué es más valioso? ¿Tomar una vez una oveja al vecino? ¿O llegar a ser un amo tal que el vecino mismo te entregue una oveja cada año? El Khan está construyendo una casa llamada Imperio. Y esta casa debe tener paredes sólidas, nuestros tumenes, pero también debe tener un techo firme, las leyes, y un hogar lleno, la riqueza. De lo contrario, en esta casa hará frío y habrá hambre, y la gente se dispersará por sus rincones. Con palabras sencillas, ejemplos de la vida esteparia, Mucali transmitía a los severos noyanes el gran designio de Genghis Khan. Apagaba los brotes de envidia e incomprensión, soldando la voluntad libre de la estepa en un organismo unido, capaz no solo de conquistar, sino también de construir. Y Genghis Khan en ese tiempo, escuchando los informes de uno y otro, mentalmente iba colocando esos ladrillos en un todo unificado. Veía como su voluntad, encarnada a través de la inteligencia del chino y la lealtad del mongol, comenzaba a adquirir formas reales e indestructibles. Una tarde, quedándose a solas con Bourchu, dijo: «Antes pensaba que la fuerza estaba en un caballo rápido y un sable afilado. Ahora veo, la verdadera fuerza está en hacer que el río fluya en la dirección que tú quieras, con una sola palabra». Bourchu, tras guardar silencio, respondió: «El río es poderoso, pero puede arrastrar también a quien intente dirigirlo. Ten cuidado, amigo viejo». Pero Genghis Khan solo sonrió bajo su bigote cano. Ya no se sentía un simple jinete en la orilla, sino el propio cauce al que estaba predestinado a coger las aguas de todos los ríos del mundo. Capítulo 3. El invierno de aquel año llegó temprano y severo. La estepa quedó sepultada por la nieve, como por la piel blanca de una bestia recién cazada. Pero el frío cruel que inmovilizaba la tierra no era nada comparado con el que se acercaba al corazón del imperio. Los nuevos aires que emanaban de la yurta del Khan habían llegado a los ulus lejanos y provocado allí no un simple murmullo, sino una fermentación sorda y furiosa. Al campamento de Genghis Khan, abriéndose paso a través de ventiscas, llegaron 3 noyanes de la vieja guardia, aquellos que habían combatido codo con Temudín cuando aún era un proscrito, perseguido por los merquitas. Se llaman Hadar, Dharmala y Kechún. Sus rostros, curtidos y duros como roble viejo, estaban más sombríos que las nubes invernales.
Entraron en la yurta sin ocultar su resentimiento y, apenas realizadas las reverencias debidas, Hadar, el mayor y más respetado, avanzó. Can. Su voz retumbó como el golpe de un casco sobre la tierra helada. Han llegado a nosotros rumores de que has entregado las riendas del gobierno en manos de un chino sedentario, que nuestros guerreros, que te granjearon victorias al precio de su sangre, deben ahora rendir cuentas ante escribas con gorros y pinceles. Explícate, o dinos claramente, ¿necesitas aún a los viejos lobos o solo a los sabios chacales que saben contar huesos? El aire en la yurta se espesó. Yagatai y Mukali, que estaban a cierta distancia, fruncieron el ceño y sus manos se dirigieron involuntariamente a sus cinturones. Tal desobediencia directa, incluso por parte de noyanes merecedores, olía a motín. Pero Genghis Khan no estalló. Alzó lentamente la vista hacia los viejos guerreros, y en su mirada no había ira, solo una honda y cansada tristeza. Hadar, Dharmala, Kachún, pronunció en voz baja, pero de un modo que sus palabras sonaron más claras que cualquier grito. ¿Recordáis aquel año en que, hambrientos y congelados, repartíamos entre todos una vieja yegua? Cuando nuestros palacios eran los ventisqueros y nuestro ejército los cuervos que giraban sobre nuestras cabezas esperando nuestra muerte. Los noyanes que no esperaban tal inicio se miraron entre sí, turbados. Su severidad comenzó a ceder, dando paso a amargos recuerdos. Lo recordamos, respondió Kachún con voz ronca. Entonces éramos fuertes porque estábamos unidos, porque compartíamos el último bocado. Y ahora dime, Hadar, ¿es fácil repartir el botín cuando tu rebaño ha alcanzado el tamaño de un mar entero? ¿Cuando tus posesiones se extienden más lejos de lo que puede volar una flecha? Debe repartirse según los méritos, refunfuñó obstinadamente Hadar. Según los méritos en la batalla. ¿Cierto?, asintió Genghis Khan. ¿Pero qué es un mérito? ¿Acuchillar a 10 enemigos o asegurar el avituallamiento de un tumen que acuchillará a 10,000? ¿Quién merece mayor parte? El guerrero que obtiene un... Se levantó y se acercó al hogar donde brasas ardían. Antes éramos una manada pequeña que cazaba ciervos. Ahora somos los amos de toda la estepa. Pero si cazamos nuestros propios ciervos sin medida, ¿qué quedará para nuestros hijos? Estepa hambrienta y huesos. No rechazo vuestros méritos. Quiero que vuestros nietos vivan en una estepa llena de ciervos y no que acaben las últimas migajas de vuestra gloria. Luego se volvió y los miró directamente. El chino con sus abacos no es un chacal, es un nuevo arco para nuestra manada. Un arco que dispara más lejos y con más precisión que cualquiera de nuestros viejos. No reemplazo vuestros sables, os pongo en las manos también este arco, para que seáis más fuertes, para que nuestro imperio sea más fuerte no solo hoy, sino también mañana. Sus palabras carecían de reproches. Estaban llenas de imágenes simples y claras, comprensibles para cualquier nómada. La ira de los viejos noyanes se apagaba gradualmente, sustituida por una reflexión pesada. No veían la cólera del Han, sino su preocupación por el futuro de todo su linaje. Pero los escribas, esas escrituras, masculló Dharmalava, ya sin la anterior saña. ¿Acaso es más difícil aprender a respetar la escritura que aprender a atajar a un enemigo desde el hombro izquierdo? Preguntó suavemente Genghis Khan.
Mukali y mis hijos os ayudarán. Aprenderemos todos juntos. Cuando los noyanes, calmados y silenciosos, abandonaron la yurta, Yagatai no pudo contenerse. «Padre, había que castigarles por tal osadía, para que a otros no se les ocurra». Genghis Khan sonrió con tristeza. «Si cortas la rama seca, asustarás a las vivas. La ira del viejo lobo nace del miedo, miedo a lo nuevo, que no comprende. Es mejor explicarle que la nueva casa promete más botín que ejecutarle y perder a un guerrero leal. La fuerza está en saber dirigir, no solo en castigar». Aquel atardecer, contemplando las lenguas danzantes de las llamas en el hogar, Genghis Khan comprendió que había obtenido una de sus victorias más importantes. No en el campo de batalla, sino en los corazones de su propia gente. No quebró el viejo acero estepario, sino que comenzó a templarlo, dándole una nueva forma, más resistente. Pasó el invierno, la nieve se derritió, cediendo su lugar a los primeros y tímidos verdes. La estepa despertaba, y con ella despertaba el imperio renovado. Los designios nacidos en la yurta sofocante de la enfermedad del Han comenzaban a encarnarse en la vida, y esta encarnación era visible y tangible. Uno de los días de primavera, al campamento de Genghis Khan, bajo la custodia de una unidad de Keshiktés, se acercó una caravana inusual. No eran mercaderes con seda ni embajadores con regalos. Era un convoy cargado de sacos de grano, vigas de hierro de calidad e incluso varios carromatos que transportaban mecanismos extraños, norias de agua mejoradas y tornos para curtir pieles. Al frente de la caravana no iba un noyan, sino un modesto funcionario de la Cancillería de Eyuchukai, con las tablillas de madera, paisi, que le conferían autoridad. Genghis Khan, que observaba la llegada del convoy desde una pequeña colina rodeado de sus hijos y de Mukali, señaló en silencio aquel espectáculo. «Mirad, hijos míos, he ahí un botín no pagado con la sangre de nuestros guerreros». El convoy se dirigía a Lulus del Noyan Hadar, el mismo que en invierno se había indignado a gritos contra los nuevos órdenes. Yelu Chukai, utilizando los datos de los primeros censos y registros fiscales, había descubierto que las tierras de Hadar, ricas en pastos, sufrían sequías en los meses estivales. En lugar de exigir al Noyan un tributo adicional, el consejero chino dispuso enviarle ayuda: grano para la siembra, herramientas para equipar pozos y maestros para enseñar a su gente nuevos oficios. Unas semanas después, se presentó en el campamento el propio Hadar. Su rostro ya no estaba hosco. Desmontó y, acercándose a Genghis Khan, realizó una profunda reverencia, más respetuosa que nunca. «Khan, tu sabiduría es grande», pronunció, y en su voz sonaba una sinceridad no fingida. «Vinieron a mí hombres con números en papeles, y yo esperaba el despojo. Y ellos trajeron riqueza. Mi gente ahora no solo trashuma, sino que siembra cebada junto a los nuevos pozos. Las pieles que curten son más resistentes. Mis guerreros están saciados y contentos. Dicen que sus hijos vivirán mejor que ellos. Perdona a este viejo necio que no supo ver tu designio». No era un simple éxito, era una victoria. Victoria de la idea sobre la cerrazón. Genghis Khan, tras escuchar a Hadar, asintió, y luego intercambió una mirada con Yelu Chukai, que estaba a lo lejos. La mirada del chino permanecía serena, pero en la profundidad de sus ojos se leía una tranquila satisfacción. Tras esto, por distintos zulus, se sucedió una cadena de acontecimientos semejantes. Los escribas y funcionarios, provistos de paisi y protección, ya no eran percibidos como una molestia fastidiosa. Se les empezó a esperar como se esperan las buenas nuevas. No solo contabilizaban, sino que ayudaban. Aconsejaban dónde era mejor establecer los campamentos invernales, cómo establecer el intercambio con los asentamientos sedentarios sin recurrir al pillaje. Una vez, Ogodei, recorriendo los alrededores junto a su padre, señaló un bullicioso mercado desplegado junto a un vado del río. Allí, guerreros mongoles cambiaban pacíficamente caballos y pieles por grano, telas y objetos de hierro con mercaderes chinos e igüires.
Todo ocurría bajo la vigilancia de un pequeño destacamento que velaba por el orden. «Mira, padre», dijo Ogodei, «hace un año aquí podría haber habido una carnicería, y ahora un mercado. ¿Acaso no es eso fuerza? Fuerza más resistente que el acero». Gengis Khan observó en silencio aquel espectáculo. Veía cómo su sueño de la soga única comenzaba a tomar carne. Había conquistado por la fuerza, pero ahora empezaba a conquistar por el orden y el beneficio. Era un poder distinto, más sólido y duradero. Al anochecer de ese mismo día, le dijo a Yelu Chukai: «Tenías razón, sabio consejero. Un solo número en un papel puede lograr lo que no conseguirían 1000 jinetes. Puede convertir a un enemigo en aliado, y a un aliado en un amigo leal». Así, ladrillo a ladrillo, se iban sentando los cimientos de un imperio destinado a perdurar siglos, y el ladrillo principal, la confianza, comenzaba a ocupar su lugar en esta grandiosa construcción. Capítulo 4. El verano de aquel año resultó ser inusualmente caluroso. El aire sobre la estepa ondulaba por el calor, y el sol se mantenía en el cenit como un escudo de cobre. Pero al campamento de Gengis Khan, como un repentino soplo de viento gélido, llegó al galope un mensajero cubierto de polvo y sudor desde los confines orientales. Su rostro estaba desfigurado no por la fatiga, sino por la alarma. «¡Khan! ¡Desgracia!». El mensajero apenas podía recuperar el aliento, cayendo de rodillas. «Tropas de los Jin, no es una simple incursión. Han reunido un enorme ejército. No vienen a saquear, sino a conquistar. Dicen que, puesto que estás enfermo y ocupado con tus nuevos órdenes, es el momento de aniquilarnos. Sus avanzadillas ya están quemando los campamentos junto a la Gran Muralla». La noticia golpeó el campamento como un ariete. Los viejos noyanes, aún no acostumbrados del todo a las novedades, la recibieron con un sombrío regocijo. En sus ojos se leía: «Ahí lo tenéis. Mientras os ocupabais de papeles, el enemigo no dormía. Ahora sí que les vamos a enseñar dónde pasan el invierno los cangrejos». Se convocó un consejo urgente. La yurta se llenó de voces altas y coléricas. «Ya lo decía yo», tronaba uno de los viejos comandantes. «No había que suspender las campañas anuales para cobrar tributos. Relajamos la vigilancia. Ahora recoge el fruto». «Hay que reunir de inmediato todos los tumenes y salirles al encuentro», coreaba otro. «Aplastar esa cabeza de serpiente». Pero Gengis Khan, tras escuchar todas las opiniones, permaneció en calma. Su mirada no se dirigía a los acalorados noyanes, sino a Yelu Chukai y a Subudei. «¿Qué dices, sabio consejero?», preguntó Balchino. «Tú conoces las costumbres y fuerzas de los Jin». «Diré, Khan, que esto no es casual. Es un cálculo. Ven los cambios en nuestro estado y esperan que estemos divididos. Quieren atraernos al campo abierto e imponernos una batalla campal junto a los muros de sus fortalezas, donde su infantería e ingenieros serán más fuertes». Entonces tomó la palabra Subudei. El viejo Bagatur había permanecido todo ese tiempo en silencio, recorriendo con el dedo un mapa trazado sobre una alfombra. «Tienen razón en una cosa», pronunció por fin, y todos enmudecieron. «No vienen a saquear, vienen en son de guerra. Pero cometen un error. Antes habríamos sido como un toro enfurecido, fácil de atraer a una trampa. Pero ahora tenemos no solo garras, sino también la vista del águila». Y Subudei expuso su plan. No era un plan de feroz ataque frontal al que estaban acostumbrados los mongoles. Era una compleja maniobra de varios movimientos basada en datos precisos de inteligencia que ahora suministraban no solo exploradores a caballo, sino también mercaderes y desertores, atraídos por los rumores de los justos órdenes de los mongoles. No iremos hacia su ejército. Atraeremos a su ejército hacia nosotros. Retiraremos el ganado y a la gente hacia el interior de la estepa, dejando al enemigo sin forraje. Nuestras unidades móviles los agotarán. Cortarán sus trenes de suministros, les privarán de agua. Conocemos cada sendero, cada riachuelo. Y cuando estén cansados y flaqueen, entonces golpearemos. El plan era arriesgado.
requería una resistencia y una disciplina increíbles. Antes, con los viejos órdenes, cuando cada Noyan era un Han para sí mismo, habría sido imposible. Pero ahora, cuando la voluntad del Khan se habría convertido en ley y la comunicación entre los Ulus estaba establecida, se volvía realidad. Gengis Khan escuchó y asintió. Veía no solo la astucia militar, sino también un sentido profundo. «Bien», dijo, «que sea así. Que los Jin vean que no tratan con una jauría de lobos que pelean por el botín, sino con un puño único, que puede tanto apretarse como soltarse cuando es necesario». Se dieron las órdenes. El imperio, hasta hacía poco ocupado en la construcción pacífica, se transformó en un instante. Pero no era una formación caótica y apresurada, sino movimientos claros, coordinados. Los mensajeros llevaron las disposiciones a los noyanes de las tribus. Los Ulus iniciaron una retirada organizada, cubiertos por unidades volantes de arqueros a caballo. Cuando el enorme y torpe ejército Jin, hundiéndose en el polvo de la estepa, penetró en el territorio abandonado por los mongoles, cayó en la trampa. Sus comunicaciones estaban extendidas, sus forrajeadores eran aniquilados, los pozos cegados. La disciplina y la unidad, cultivadas por Gengis Khan en tiempos de paz, se convirtieron en su principal arma de guerra. Comenzaba la primera prueba seria del nuevo sistema, y de su resultado dependía no solo el destino de la campaña, sino el de toda la gran empresa. La estepa, exhausta por el calor, recibió a la hueste Jin con una hospitalidad silenciosa pero temible. Las extensiones sin fin, por lo general llenas de vida, se convirtieron en una trampa. Los pozos estaban cegados, los campamentos abandonados, el ganado alejado hacia el interior de los Zulus. El enorme ejército de los Jin, habituado a asediar fortalezas y combatir en valles, se encontró en la nada. Los túmenes de caballería mongoles no entraban en combate, giraban alrededor, como lobos alrededor de un buey extraviado, cercenando a los forrajeadores, agotando a las abandidillas con escaramuzas interminables. El plan, nacido en la yurta de la unión de la inteligencia de Ye-Lu Chu-kai y la astucia de Subudei, funcionaba a la perfección. Lo que antes habría sido imposible debido al orgullo de los noyanes y su sed de gloria inmediata, ahora se cumplía por una voluntad única. La disciplina que Gengis Khan había cultivado todos esos meses se convirtió en su principal fuerza. Los noyanes, hasta hacía poco ansiosos por combatir, ahora contenían a sus guerreros, sometiéndose al designio general. La batalla decisiva ocurrió donde nadie la esperaba, junto al lecho seco de un río, a donde un pequeño destacamento atrajo a los soldados Jin, extenuados por la sed. Cuando las ordenadas filas de la infantería pesadamente armada de los Jin, al ver el agua tan anhelada, rompieron su formación, desde las colinas circundantes se abatió todo el poder de la caballería mongola. No fue un combate, fue una masacre. El invencible ejército enviado para recuperar las tierras del norte fue derrotado por completo. Al campamento de Gengis Khan, establecido ahora en el lugar de la reciente matanza, condujeron a los comandantes Jin capturados. Caminaban con la cabeza altiva, esperando humillaciones y ejecución. Pero les aguardaba algo distinto. Gengis Khan los recibió no en un trono de huesos enemigos, sino en su yurta de campaña. Junto a él estaban sus hijos, Subedi y Ye-Lu Chu-kai. «Vinisteis aquí pensando que encontraríais tribus desunidas», comenzó Gengis Khan sin ira. «Encontrasteis una horda unida. Vinisteis a matar a un Han viejo y enfermo. Encontrasteis una fuerza que no podréis quebrantar». El señor de la estepa no ejecutó a los prisioneros, los liberó, ordenándoles que transmitieran a su soberano. «Decid a vuestro soberano, Temudin ya no quiere ser solo un azote del cielo que castiga a los enemigos. De ahora en adelante, ofrezco no solo la espada, sino también un camino hacia la paz. Pero este camino pasa por el reconocimiento de nuestra fuerza y de nuestros órdenes.
Cuando se llevaron a los prisioneros, Gengis Khan salió de la yurta. La noche era clara, y sobre su cabeza brillaba la Vía Láctea, el eterno cielo azul que se extendía sobre toda la tierra. «¿Ves, padre?», dijo en voz baja Ogodei, que estaba a su lado. «Tu voluntad nos ha unido no solo para la guerra, nos ha unido para una victoria ganada con la inteligencia». «Esto es solo el principio, hijo mío», respondió Gengis Khan. «Hemos hecho que se cuenten con nuestra fuerza. Ahora queda lo más difícil, hacer que esta fuerza trabaje para el futuro, para que no sea el miedo sino el respeto y el beneficio lo que guía a los pueblos bajo nuestra mano». Se volvió y miró su campamento, las hogueras humeantes del enorme ejército, la fuerza que ahora era dócil a su pensamiento. La gran estepa ha dado su primer paso para convertirse en el eje del mundo, pero por delante queda un largo camino. La primera parte del camino había sido recorrida. Por delante yacían nuevas pruebas, nuevas tierras y nuevos pueblos, destinados a sentir el peso y el beneficio de la mano de hierro del nuevo orden mundial que nacía en el corazón de Asia.